Voy a pedirle que abran su Biblia. Primer libro de los Reyes, capítulo 12. Y vamos a leer con mucha atención los versículos del 25 al 33. Quiero pedirle que usted observe lo que vamos a ir leyendo y usted desde este momento, ¿verdad?, con la atención que le va a dar a la lectura del texto, usted puede ir captando lo que el Señor le quiere hablar. Yo sé que Dios puede usar mi vida para hablarle a usted, pero Dios por su propia palabra y con su Santo Espíritu puede estarle ministrando y hablando a su corazón. Solamente abra su mente, su corazón a Dios y que sea el Señor hablando a nuestras vidas. Primero de Reyes 12:25 dice así: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de ahí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. E hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre el altar, sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel el sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. ¿Qué le parece si oramos a Dios y le decimos: Señor, habla, porque estoy dispuesto a que tú hables a mi vida? ¿Quiere hacerlo? Oremos. Padre, muchas gracias porque tú has sido muy bueno con cada uno de nosotros. Nos has permitido venir y celebrarte fiestas, Señor, en esta hora, adorándote, alabándote con todo nuestro corazón. Gracias porque, Señor, sabemos que a ti te agrada y tú habitas entre las alabanzas de tu pueblo. Pero también, Señor, tú quieres ser reconocido en nuestras vidas, y por eso en esta hora pedimos que hables a nuestros corazones. Te necesitamos, Dios. Necesitamos que tú nos ubiques, que tú nos direcciones, que tú seas, Señor, manifestándote a cada uno de nosotros y a todos los que están, Señor, en línea viendo este mensaje, y los que lo escucharán después. Que seas tú, que esta palabra corra, Señor, de vida, Señor, tuya, y seas tú restaurando, levantando y salvando para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado a mi mensaje de este día: copia u original. Copia u original. A través de la historia de la humanidad ha habido una lucha entre lo que es genuinamente natural y entre lo que es falso, ¿sí? Hasta nuestros días, cuando incluso comemos, podemos saber si lo que nos están dando es original, especialmente aquí en Oaxaca, que somos tan celosos en la comida. Podemos darnos cuenta cuando nos están dando un alimento genuino y natural y cuando no lo es. ¿Qué prefiere usted? ¿Una tortilla del comal de maíz puro, ¿verdad?, o una tortilla de maíz industrializado?
La pregunta ofende, ¿verdad? Sí, hasta la pregunta ofende. Sí, sí. Oaxaca es celoso en cuanto a los alimentos naturales y típicos de nuestra tierra. También lo podemos ver en los artículos que nos ponemos en la ropa. ¿Sí? Si se trata de piel, nos gusta ponernos lo genuinamente original. ¿Sí? No siempre se alcanza para poder comprar lo original, ¿verdad? Pero si ahorramos, un día lo podemos obtener. ¿Cuántos de nosotros también hemos sido engañados con billetes falsos? Levante su mano. ¿Usted le han dado un billete falso? Sí, creo que a muchos de nosotros, algunos levantamos la mano porque a lo mejor nos da vergüenza, ¿verdad? Pero qué enojo nos da, más con los de 500. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es falso. Uno de nuestros hermanos que trabajó en el banco, le preguntaban: ¿cómo puedes distinguir entre el billete falso y el billete genuino? Y él nos decía que ellos están tan habituados a contar el dinero que con el tacto de sus dedos ellos pueden darse cuenta cuando algo es falso, lo detectan así. Y así deberíamos de ser nosotros, con todos nuestros sentidos. Las mujeres se dan cuenta con los alimentos, con la ropa. ¿Por qué? Porque están habituados a hacerlo. Lo cierto es que nos gusta lo que es original, porque lo hecho en imitación tiende a degradarse rápidamente, a corromperse. Lo original prevalece. No se diga, por ejemplo, las joyas de oro. A las mujeres les gustan las joyas de oro. No escuché ningún amén, pero sé que a todas les gusta. Sí, amén. ¿Sí? Y por lo menos una queremos tener, ¿sí? Y si se puede más, que mejor. Claro, si nos regalan algo de chapa de oro, de fantasía, pues no hacemos el feo. Pero realmente lo que le va a durar es lo que es de oro, ¿sí? Y así podríamos ir mencionando muchos ejemplos. Y eso, estamos hablando de lo material. Pero ¿qué decir de las personas cuando podemos darnos cuenta que hay personas que son genuinas en su forma de comportarse? ¿Usted distingue a las personas genuinas? ¿Usted se da cuenta cuando alguien es falso? ¿Sí? Tiene sus características, tanto unos como otros. ¿Sí? Nosotros procuramos, creo que la mayoría de los que estamos aquí, ser genuinos. ¿Sí? Y si nosotros esperamos lo genuino y lo original, imagínense cuánto Dios de cada uno de nosotros como sus hijos. Y más si hemos invitado a Jesucristo en nuestro corazón. El Señor espera que nosotros seamos cristianos genuinos, radicales, no perfectos, porque el Señor sabe que no somos perfectos, que estamos en un proceso de santificación, donde Dios cada día está queriendo tratar con nosotros. Pero Él espera que nosotros seamos sinceros, ¿sí? Que no seamos una imitación. Me acuerdo cuando mis hijos estaban pequeños y los llevábamos a San Luis Potosí en las vacaciones y extrañaban la comida mexicana, oaxaqueña. Mi esposa siempre cargaba tasajo, tlayudas, todo, porque lo extrañaban luego. Un día no llevamos y mi papá, queriendo hacer algo, fue y compró carne y le dijo a mi hijo David: hijo, aquí está tu tasajo. David era un niño, ¿verdad? Y dijo: este no es tasajo, este es una vil copia barata. Así le respondió. Y mi papá le dijo: mira, hijo, sí es una copia, pero no es barata. ¿Sí? Imagínense, o sea, nosotros anhelamos lo que es real, lo que es original. Generalmente lo genuino es real, es verdadero, es puro. Y eso espera Dios de cada uno de nosotros. Lo que hemos leído hoy, no sé si ustedes alcanzaron a percibirlo, pero se levantó
dentro del pueblo de Israel una religión falsa, una religión que quiso imitar lo verdadero de lo que Dios había hecho en el pueblo de Dios. Hasta el reino de Salomón, el pueblo de Israel había estado unido, pero una vez que el pueblo de Israel, ¿verdad?, murió Salomón, se dividió el reino, porque el hijo de Salomón, Roboam, cometió una grande equivocación en el momento de empezar a liderar a su pueblo. No pidió la sabiduría de Dios como lo hizo su padre Salomón, sino que pidió la sabiduría del hombre y pidió consejo de los jóvenes con los que él había crecido, y pidió el consejo de los ancianos. Claro que el consejo de los ancianos, si usted ya lo leyó, fue un consejo sabio por la experiencia que Dios le había dado a estos hombres en la vida, pero él no hizo caso. Él siguió el consejo de los jóvenes que le demandaban que él fuera un rey duro con su pueblo. Muy pronto fracasó, y de las 12 tribus de Israel, 10 tribus se dividieron, dejaron a Judá, dejaron Jerusalén. Y a partir de entonces usted va a estar viendo en la historia bíblica 2 reinos en Israel: el reino del norte y el reino del sur. Reino del sur conocido como el reino de Judá, conocido como el reino de David, pero también va a encontrar hacia el norte un reino, ¿verdad?, con las 12 tribus que no solamente se apartaron, sino que muy pronto se empezaron a corromper, las 10 tribus del norte. Así que este relato habla de un hombre que lideró al pueblo de Israel del norte, que se llamó Jeroboam. Jeroboam pronto se dio cuenta que lo espiritual o lo religioso era importante para los habitantes de las 10 tribus, y él temió en su corazón que la gente, cuando pensara que tenía que ir a adorar a Dios, iban a ir hasta Jerusalén, y entonces lo iban a dejar a él como rey y se iban a unir nuevamente a las tribus de Judá. Así que pidió consejo. Fue un consejo diabólico, ¿verdad?, porque le aconsejaron, dice en el versículo 28, estamos en Primero de Reyes 12:28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Imagínense, les fabricó 2 becerros, literalmente eran becerros de oro, y les engañó diciendo: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. La misma mentira que hubo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y cuando Moisés no estaba con ellos porque estaba recibiendo las tablas en el monte Sinaí, el pueblo se desesperó y quiso adorar algo, y Aarón, ¿verdad?, les pidió todos sus arcillos de oro, todas sus alhajas, y de allí salieron 2 becerros de oro. ¿Se puede usted imaginar cómo el pueblo que había adorado a un Dios vivo, que en el día que se edificó el templo de Salomón habían experimentado la presencia y la gloria de Dios, habían palpado lo genuino de Dios, pero a este tiempo ya ellos se habían corrompido? Su mente y su corazón estaban corrompidos, y ellos entonces empezaron a adorar dioses falsos. Estaban tan ciegos que no tuvieron el discernimiento para darse cuenta que no era la manera correcta de adorar a un Dios vivo, ¿sí? Porque Dios les había dicho una y otra vez que ninguna figura había visto Moisés en el monte, porque Dios es espíritu, y el primer mandamiento es: no te harás imagen ni semejanza
de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Esos primeros mandamientos ellos los echaron o los pasaron por alto. No solamente construyeron dos dioses, uno en Betel y otro en Dan, sino que Jeroboam les levantó sacerdotes falsos, que la escritura, ya lo leímos, nos dice que no eran del linaje de la tribu de Leví, porque los que en ese entonces ministraban en el templo era la tribu de Leví, sacerdotes descendientes de Adán, ¿verdad? Y todos los descendientes de Leví. Fue fácil ponerles falsos líderes espirituales. No solamente eso, sino que copiaron la fecha en que en Jerusalén se celebraba la fiesta solemne a Jehová. La misma fecha la copiaron y les hicieron fiesta para que no se desacostumbraran de la fiesta que ellos habían celebrado por muchos años en Jerusalén. Si fue una vil copia barata. ¿Sí? Y el pueblo se fue por muchos años, se fue tras esa idolatría y cada vez se fue corrompiendo y corrompiendo y corrompiendo. El propósito de este tema es que usted y yo anhelemos ser cristianos genuinos. ¿Cómo podemos serlo? La misma escritura en este contexto nos dice cómo. Y lo primero que Él nos manda es que nosotros adoremos a Dios entonces de la manera correcta. Pablo descubrió, y lo dice cuando estaba en Atenas, que la gente por sí es religiosa, por sí va a buscar qué adorar, porque todos tenemos un espíritu dentro de nosotros que fue creado para adorar. Y la gente, cuando no tiene el conocimiento de Dios y de su palabra, puede adorar cualquier cosa, un árbol, un pájaro, hasta un becerro de plata, por la ignorancia que hay de cómo debemos de adorar al Dios que nos creó. Dios siempre va a manifestar su poder a favor de lo genuino y de lo verdadero. Siempre que hay algo real, verdadero, genuino, ahí va a estar Dios respaldando. ¿Cuánto más cuando se trata de su adoración? Primero de Reyes, capítulo 13, versículos del 1 al 3. Quiero pedirle que lea conmigo lo que Dios hizo para hacerle ver a Jeroboam, este rey de las tribus del norte, lo falso que estaban siendo. He aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que quemaban o queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová habla. ¿Pueden cambiar el micrófono? He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Voy al versículo 4 de una vez. Dice: cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar dijo: prenderle. Mas la mano que había sido extendida contra él se secó y no la pudo enderezar. ¿El altar qué pasó? Se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Aquí podemos ver cómo Dios va a actuar para hacer ver a su pueblo qué es lo genuino
¿Y qué es lo falso? Dios levantó un hombre, un varón de Dios, que vino y dio una profecía que el altar que se había erigido en Betel iba a ser quebrado. Fue una palabra dura para el rey. Él había levantado su propia religión. La gente venía y sacrificaba sus animales en ese altar. Y la señal fue que en un día ese altar se quebraría y la ceniza que sobre él está se derramaría. Y esto porque Dios levantaría de Judá, de las tribus que se habían mantenido fieles, Dios levantaría un hijo de David llamado Josías. Lo vamos a ver más adelante, el cumplimiento de esta profecía. Y Dios dijo: ese hombre va a hacer que se cumpla la palabra de Dios, o Dios la va a cumplir a través de él. Ese día el Señor mostró que él estaba en contra de esa adoración, que esa adoración era falsa, ¿sí? Que a Dios no le agrada lo falso. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo adoramos a nuestro Dios. Nuestra adoración tiene que ser genuina, sincera, ¿sí? No tenemos que adorar por adorar. No tenemos que adorar por costumbre. No tenemos que adorar, ¿verdad? A veces oramos y nada más oramos y ni estamos a veces pensando lo que estamos diciendo, porque estamos siguiendo lo que los demás están haciendo. No, Dios espera de nosotros una adoración genuina, ¿sí? En aquel entonces la adoración se tenía que hacer en Jerusalén, era el lugar indicado, precisamente en el templo que Dios había autorizado para que lo levantara. Ahí Él había manifestado su gloria. Era el lugar donde el pueblo de Israel tenía que ir a adorar a Dios. En nuestros días ya no es así, ¿verdad? Ya no necesita usted ir a Tierra Santa para verdaderamente adorar a Dios. Gracias a Dios, porque muchos de nosotros a lo mejor pasaríamos toda una vida y nunca podríamos ir a adorar a Dios hasta allá. Pero en el Nuevo Testamento usted conoce que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a una mujer precisamente del reino del norte, una mujer samaritana, le enseñó lo que era la verdadera adoración. ¿Quiere leer conmigo Juan 4:19 al 20? Yo sé que muchos de ustedes lo conocen, pero este es un recordatorio de cómo debe ser nuestra adoración. Y si algunos de los que están aquí no lo recuerdan o no lo conocen, les ayudará. San Juan 4:19 dice: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores, ¿qué dice? Busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren o lo adoren. Esto respondió a las preguntas de la mujer samaritana y quizá también a las nuestras. ¿Dónde estaba el lugar correcto para adorar? Para ese tiempo, dijo el Señor, va a venir la hora, y la hora viene, que ni va a ser en Jerusalén ni va a ser en Samaria, ¿sí? En todo lugar, hermanos, podemos adorar a nuestro Dios. En todo lugar, no solamente, a veces esperamos hasta el domingo para adorar a Dios.
Y no debe ser así. Cuando usted venga a la casa de Dios es porque un adorador viene a unir su adoración con toda la iglesia. Usted ya trae una adoración de una semana, ¿sí? O el principio de una semana que va a estar adorando a nuestro Dios. También Jesús respondió que esa adoración tenía que ser en espíritu y en verdad. De lo más profundo de nuestro ser. Se cree que el espíritu está aquí adentro. No lo vemos, pero lo tenemos. Desde ahí, desde nuestras entrañas mismas, tiene que brotar una adoración sincera, genuina a nuestro Dios. Y para eso tenemos que dejar que trate Dios con nosotros. Cuando venimos, por eso hay 10 minutos antes de cada reunión para que usted pueda llegar, pueda preparar su corazón. Y por si no lo ha hecho en su casa, ¿verdad? Porque lo ideal es que desde su casa usted, cuando se levanta, usted pueda preparar su corazón para adorar a Dios. En espíritu y en verdad es necesario que le adoren, dijo nuestro Señor Jesucristo. Esa es la forma. Dios es espíritu, los que le adoran le tienen que adorar de esa manera. No necesita usted traer un objeto en su cuello. No necesita tener un objeto visible para adorar a Dios. ¿Sí? Eso lo explica claramente Pablo en Atenas a todos aquellos que trataban de adorar a sus dioses y que tenían una inscripción que decía al Dios no conocido. Ese fue al que les predicó. De él predicó el apóstol Pablo y les dijo: no crean, ¿verdad?, que la adoración de Dios es imaginación de hombres. ¿Sí? Dios ya pasó por alto los tiempos de esa ignorancia y ahora manda que le adoremos en espíritu y en verdad. Hay un texto que no anoté para proyectarse, pero si la pueden poner, es Hebreos 10. Si pueden leer todos, Hebreos 10, 19 al 22. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ahí está la forma en que usted y yo tenemos que acercarnos a adorar a Dios. Acerquémonos, ¿cómo dice? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esos son los ingredientes para acercarnos al Señor. En breve pudiéramos resumirlos: corazón sincero, fe, ¿sí?, corazones puros o conciencias limpias, y dice: y aún los cuerpos limpios con agua pura. Y eso no solamente cuando venimos, repito, a la casa del Señor, sino donde quiera que nosotros estamos. Así que lo primero para ser un cristiano genuino, es adórale genuinamente. Adoremos a Dios conforme a su palabra, de manera sincera, transparente. Dios nos conoce. Él sabe cómo somos cada uno de nosotros. Nosotros podemos tener algunas apariencias a otras personas, pero a Dios nadie lo engaña. Y qué bueno cuando podemos venir delante de Dios y desnudar nuestro corazón y decirle: Señor, tú me conoces, soy así, soy asá, pero me pesa en mi corazón no ser como tú quieres, Señor. Sé que te duele, sé que contristo tu Espíritu Santo, perdóname. Y como ya vimos, por ese camino que nos abrió Jesucristo a través de su sacrificio, podemos acercarnos a Dios, reconciliarnos con Dios y empezar de nuevo. Lo segundo es que debemos de mantenernos atentos a obedecer la palabra de Dios. Si regresamos
al texto de Primero de Reyes, capítulo 13, ¿sí?, podemos ver que al cumplirse la palabra de Dios a través de este profeta o de este hombre de Dios, el rey Jeroboam se enojó cuando el profeta dio una palabra contra su altar y extendió su mano contra él porque quería que lo mataran. ¿Quién se había atrevido a ir hasta su altar, ¿verdad?, y descubrir su falsedad? Este hombre, este rey, era el rey falso también, Jeroboam, se enojó tanto que extendió una palabra no contra el profeta, lo estaba haciendo contra Dios mismo. ¿Y la mano qué le pasó? Se le secó la mano instantáneamente, hermanos. Esto sucedió varias veces con algunos otros hombres. En ese momento el altar se rompió, se derramó la ceniza conforme a la palabra que este hombre había dado. El rey Jeroboam en ese momento reconoció que él había fallado, que Dios tenía la razón, que la palabra de ese hombre, aunque no le había agradado, era una palabra que venía de parte de Dios. Jeroboam en ese momento se arrepintió y rogó ante el varón de Dios que pidiera la presencia de Jehová, su Dios, sobre él. Ora por mí para que mi mano sea restaurada, le dijo. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró. ¡Qué tremendo! Este es uno de los relatos, hermanos, que hace muchos años cuando yo lo leí me causó indignación, porque a veces uno no comprende los caminos de Dios. Este hombre que había sido tan idólatra, que atentó contra el varón de Dios, que merecía que la mano se le quedara seca toda la vida para que no se le olvidara quién era Dios. A veces nosotros somos muy duros, ¿verdad?, cuando no se trata de nosotros, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, en ese momento lo sana, le restaura su mano. Y ahí es donde vemos la gracia y la bondad de Dios, no solamente con él, sino también con nosotros, porque cuántas veces Dios nos ha perdonado cuando nosotros también tuvimos en poco la palabra del Señor, cuando nos dieron alguna palabra y nos enojamos. Algunos de ustedes se han enojado porque le han dado un consejo de la palabra de Dios. No va a levantar su mano, pero yo sé que algunos sí. No se enoja, porque ¿quién eres tú para juzgarme, verdad? ¿O por qué Dios quiere hacer eso conmigo? Y nos enojamos, pero ni cuenta nos damos con quién nos estamos poniendo. Gracias a Dios que Dios es misericordioso y paciente y no nos trata como Él podría hacerlo. Pero esto nos enseña un principio: la palabra de Dios siempre va a prevalecer, nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca, estemos de acuerdo o no. Lo que Dios ha dicho, hermanos, se cumple. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dijo el Señor. Y en la mañana mi esposa hablaba acerca de ser sabios y aprender a escuchar el consejo de Dios, a buscar el consejo de Dios directamente en oración, que su Espíritu Santo nos hable, a pedir consejo, pero con la persona correcta o las personas correctas, no con las personas que nos gustaría que nos dijeran lo que nosotros queremos. Jeroboam fue de esa clase de hombres, como Roboam también, que buscaban gente que le endulzara el oído y le dijera lo que ellos querían.
Así fue Jeroboam, porque finalmente él terminó muy mal y su descendencia también. Aunque Dios lo perdonó, le restauró la mano, pero ni aún así cambió su conducta. Y por eso es que este hombre no pudo prevalecer como rey. Aquí la aplicación es que hay algo que lamentamos por no haber obedecido a Dios, como Jeroboam. Estamos padeciendo algo por no haber tenido en cuenta su consejo. Hoy, como este rey, podemos clamar a Dios y suplicarle que Él restaure nuestra vida. A veces Dios permite las consecuencias de malas decisiones por habernos apartado del Señor, por haber tenido en poco su palabra. Él permite consecuencias para que nos demos cuenta que Él es el que siempre va a tener la razón y que no podemos, como dijo Jesús, alejaos de mí, nada podéis hacer. Por último, no te dejes engañar. ¿Quieres ser un cristiano genuino y mantenerte así el resto de tu vida? No te dejes engañar. Este mismo varón de Dios que dio palabra profética, que se cumplió, este hombre de Dios, cuando Jeroboam vio lo que había hecho, lo invitó a su casa a comer y a beber, lo quería premiar, lo quería favorecer porque había orado por él. Y este hombre de Dios, que no nos dice su nombre, dice que al principio dijo: no, yo no me puedo quedar a comer ni a beber, porque la palabra de Dios fue clara, precisa, que yo no coma, ni beba, ni reciba nada de ti, y que me regrese por otro camino. Lo hizo en un principio, pero si usted lee después el capítulo, cuando ya iba en marcha, se levanta un profeta, un hombre viejo de Israel, que quiere conocer a este profeta, que manda por él. Y cuando lo ve, le dice: ¿sabes qué? Yo también soy profeta de Dios. Y un ángel ha venido a mí de noche y me ha dicho que vengas y comas y bebas conmigo. Este hombre, este varón de Dios que había venido de Jerusalén, cayó en la trampa del enemigo, cayó en el engaño del diablo. ¿Sabes que el diablo, por una victoria que tú tengas, no va a decir: qué bueno que le fue bien? ¿Sí? No importa cuántos años tengas de cristiano, no importa si ya dejaste la droga, el alcohol o lo que sea. El diablo, y lo dijo Pablo, tiene artimañas. Y dice la escritura, o dijo Pablo, de parte de Dios: no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Tú tienes que discernir entre lo genuino y lo falso. Este profeta que había sido usado por Dios no discernió que no podía venir una palabra que contradijera la palabra de Dios. Dios no va a contraponer su palabra, ¿sí? Jamás. Pero cayó en el engaño de que un ángel le estaba mandando un mensaje a través de este profeta. Fue y comió lo que no debería de hacer, comió y bebió en ese lugar donde por algo el Señor le había dicho: no vas a comer ahí. Porque Dios es tan celoso de sus hijos, hermanos, que hay cosas que nos permite hacer, pero hay cosas que no nos permite hacer. ¿Usted quiere ser un cristiano genuino y verdadero? Pregúntele a Dios. Discierna. A veces recibimos invitaciones para comer, para beber en algunos lugares con algunas personas. Pareciera una exageración, pero lea el capítulo. Este hombre en un principio obedeció,
pero luego cayó en el engaño. Estaba comiendo cuando entonces vino verdaderamente la palabra de Dios al profeta viejo. Si usted lee conmigo capítulo 13, versículo 20, dice: y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan y bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver el camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Sí. Fíjense, repito, la primera vez que yo leí esto, me dio coraje con ese profeta viejo. Sí. Porque engañó al más joven. El profeta joven fue ingenuo, no discernió y cayó en la trampa, y le costó la vida, hermanos. Y usted pudiera pensar: oiga, pero ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué fue tan duro con este profeta? En la Biblia vemos varios casos en donde podemos apreciar que en la magnitud del poder y la gloria de Dios manifestada en dones como la profecía, Dios también exige celo, exige obediencia. ¿Sí? ¿Cuánto hemos recibido nosotros de Dios? Mucho. Dios demanda también celo de obedecer su palabra. Dios demanda rectitud en nuestras vidas. Sí. No quiere decir que cuando usted se salga le va a comer un león, ¿verdad? Que todo puede suceder. Pero Dios espera, hermanos, que de nosotros obediencia. No nos dejemos engañar. No me alcanza el tiempo para ver todos los textos bíblicos que hablan del engaño, pero la escritura nos habla de que el diablo va a querer extraviarnos del camino recto y enemistarnos con el Creador. Uno es el engaño del pecado. El pecado en sus diferentes formas es extremadamente engañoso. Es la arma por excelencia más usada por el diablo para hacernos extraviarnos del camino del Señor. La Biblia lo llama el engaño del pecado. ¿Sí? ¿Cuántos hombres, mujeres también, pero cuántos hombres han caído en el engaño del adulterio o de la fornicación, para finalmente darse de topes y darse cuenta que cayeron en un engaño? Hoy en día está el engaño de las falsas doctrinas o de los falsos profetas. O de diversas filosofías e ideologías que apartan a muchos cristianos. ¿Quiere usted ser un cristiano genuino? Conozca la palabra de Dios. El que conoce la escritura llega a tener un discernimiento
que sus sentidos espirituales están como el banquero que puede discernir cuando un billete es falso. Los cristianos que conocen la palabra de Dios huelen lo falso, escuchan y disciernen que es falso, ven lo que están viendo en televisión, en las películas, en la tele, en lo que sea, y lo discierne pronto, porque tiene una comunión con Dios a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Pero cuando no tenemos esa comunión, es muy fácil ser engañados. Y lo más triste es que nos llegamos a convertir en cristianos copias, ¿verdad? Porque queremos ser como X predicador, queremos ser como X cristiano, como X persona. Imitamos, pero no somos genuinos. Y Dios no te creó para ser una copia. Dios te hizo original. Nos hizo original. Jóvenes, sean cristianos genuinos, radicales para Cristo. El mundo no necesita más copias, el mundo está lleno de lo falso. Y lo que va a alumbrar allá afuera son los cristianos que son genuinos en su modo de pensar, en su modo de vivir, en su modo de hablar. Seamos cristianos radicales. Cantábamos hoy que anhelamos que Cristo venga. Y si usted tiene esa esperanza como yo, tenemos que leer la palabra de Dios, porque Pablo y el Señor Jesús y otros nos advierten que en los últimos tiempos va a haber muchos engaños, y nos dice cómo va a ser la venida del Señor. Si gusta, después le paso los textos que hablan de todo esto. No nos dejemos engañar. Yo quiero animarle, ¿verdad? Yo sé que muchos de los que están aquí son cristianos sinceros, genuinos, pero la Escritura dice, ¿verdad?, que el que se ha santificado, dice, santifíquese más. ¿Sí? Y si usted reconoce que no ha sido puro, que no ha sido realmente verdadero, que a lo mejor todos pueden pensar que usted es un verdadero cristiano, pero usted en su corazón sabe que no lo es, porque hay algo oculto en su vida, porque hay algo que no está haciendo que no le agrada a Dios. Hoy el Señor está demandando y diciendo: ¿sabes qué? Desecha lo falso de tu vida, porque Cristo viene por una iglesia santa, pura, sin mancha. ¿Sí? Y si Él viene por una iglesia así, es porque Cristo pagó lo suficiente para que pudiéramos serlo. Nos dejó a su Santo Espíritu para santificarnos todas las veces que lo necesitáramos. Y fíjense, si mi deseo como pastor de esta congregación es poderle presentar a la iglesia o al Señor una iglesia digna de Jesús, una iglesia santa, cuanto más Jesucristo, porque su iglesia es su esposa, y eso espera de cada uno de nosotros. Así que yo quiero animarle: se puede ser un cristiano verdadero. Y si usted en esta hora reconoce delante de Dios, dice: Señor, creo que no lo he sido, podemos pedirle perdón a Dios, podemos tomar los recursos que Él nos ha dado, las armas espirituales que nos ha dado, y el Señor va a hacer una obra gloriosa, preciosa. Sí. No viva de antaño, no viva de recuerdos de otros cristianos o de otros tiempos.
Dice la Escritura que la salvación es hoy. El poder de Dios está hoy. ¿Sí? Y Dios, estoy seguro que quiere avivar, hermano, nuestros corazones y quiere avivar la iglesia. ¿Quiere ser parte de ello? Póngase de pie, por favor. Hoy hemos visto que para ser cristianos genuinos, dije, número 1, debemos de adorar a Dios de la manera correcta. Número 2, le dije, obedeciendo con celo y cuidado la palabra del Señor. Y 3, le dije, cuidándonos de no ser engañados por el pecado, falsas doctrinas, el mundo y menos el diablo. Decídase hoy, a partir de hoy, ser un cristiano genuino, lleno del poder de Dios. Que el Espíritu de Dios, hermanos, se mueva en nosotros, que podamos no solamente discernir de nosotros, sino que podamos discernir de lo que está pasando en nuestra familia, de lo que está pasando en nuestro alrededor, y seamos usados por Dios. Estoy seguro que Dios quiere usar la vida de cada uno de los que estamos aquí. Dios quiere usarnos. Hay muchos que salvar allá afuera. Hay muchos que viven en un cristianismo falso o en un cristianismo corrompido. Y Dios quiere que seamos ejemplo y que vayamos por ellos, que les enseñemos la verdad de la palabra de Dios. ¿Está dispuesto a hacerlo? Vamos a orar a Dios. Padre, si gusta, levante sus manos al cielo. Gracias por dejarnos este ejemplo, Señor, de tu pueblo Israel. Gracias por enseñarnos, Señor, en tu palabra la diferencia entre hombres y mujeres que fueron genuinos, que fueron celosos. Pero también, Señor, mostrarnos los ejemplos de aquellos que fueron falsos, de aquellos que no solamente, Señor, corrompieron su corazón, sino que corrompieron sus familias, su pueblo. Perdónanos, Señor, si muchas veces imitamos lo malo, imitamos al mundo, imitamos, Señor, o queremos imitar a otros cristianos. Perdónanos, Señor. Tú nos hiciste únicos y en Jesucristo nos hiciste criaturas nuevas, únicas. Queremos pedirte, Señor, que obres en cada uno de nosotros. Que si hoy estamos discerniendo lo que no te agrada, Señor, lo que no sirve, lo que ante tus ojos se ve mal, ante tu olfato huele mal, Señor, en el nombre de Jesús, hoy nos acercamos confiadamente hasta el trono de tu gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Purifica esta iglesia, Señor. Purifica nuestros corazones de mala conciencia. Que te adoremos en espíritu y en verdad, Señor. Que seamos celosos de tu palabra, obedientes, Señor. Da discernimiento a cada uno de tus hijos e hijas que están aquí, los que están viéndonos, Señor, los que estarán escuchando este mensaje. Da discernimiento de tu Espíritu Santo, primeramente para que, Señor, nosotros seamos lavados, limpiados, renovados, pero también para que podamos levantar nuestra familia, Señor, podamos levantar tu pueblo, preparar
preparar un pueblo bien dispuesto para tu venida, para que seamos, Señor, luz en medio de este siglo, Señor, que cada vez está más en tiniebla, que este mundo que cada vez está más corrompido. Levanta a cada uno de tus hijos, Señor. Y si aquí hay cristianos, Señor, que se habían alejado de ti, que estaban viviendo una doble vida, que el día de hoy, Señor, sea un punto de partida para vivir para ti, Señor. Y si aquí hay personas, Señor, que no habían tomado la decisión de entregar su corazón a ti, de rendirse completamente a ti, toma sus vidas, Señor. Toma sus corazones y ayúdalos a experimentar tu gloria, tu poder, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.